maravillosa que yo siento que conozco hace un montón de años, porque además me acompañó un montón de años. La veía todos los días y estoy segura de que ustedes también la vieron todos los días, los que fuimos fans de Padres e Hijos, que creo que éramos todos en Colombia, pues saben de quién les hablo. Ella era la popular Gabriela, la mamá de Colombia, como le decía yo en ese momento. Y aquí tenemos hoy a quien la representó durante tantos años. Aide Ramírez con nosotros en la sala de Laura Cunha. Aide, bienvenida Hermosa, a la sala. muchas Qué rico gracias. tenerte aquí. De verdad Muchas que la abracé gracias. ahorita como si la conociera hace muchos años. Te pasa un montón, ¿o no, Aide? Sí, sí, y lo recibo porque es un cariño muy bonito de la gente, finalmente es como el reflejo también del trabajo y de todo lo que uno ha hecho en la vida. Pero es que Padres e Hijos fue Padres e Hijos, o sea, Sí. primero gran parte de los talentos que hoy tenemos, por ejemplo, en televisión, se formaron ahí en esa producción. Claro, sí, sí, sí. El otro día con alguien estaba hablando y hicimos una lista como de 20 actores Claro. que dijimos, mira, es que desde Sebastián Martínez, Angélica Blandón, como que los que casi la gente no sabe, uno dice, aquí están, porque Manolo sí lo dice todo el tiempo, aquí yo empecé y aquí estuve. Sí. Pero maravilloso, sí. Yo los veo a todos y digo, increíble, porque pues todos arrancaron muy chiquitos, yo los veía chiquitos en esa época. Chiquitos. Sí, sí, Pero sí. además de eso, Aide, pues sí era un programa que nos acompañaba, o sea, esto era el mediodía, yo me acuerdo que era mediodía, ¿cierto que sí? Yo Sí, tengo arrancó yo me a la acuerdo que yo 1, llegaba después del 1:30, colegio, 2:30, tuvo como varios horarios, pero siempre mediodía. Pero además sí eras la mamá de Colombia. Sí, y me siguen diciendo, la mamá de Colombia. Pues Eras la mamá imagínate de qué cosa tan Colombia. Ay, bonita. divina, Aide. Imagínate. Aide, vamos a empezar por el principio, porque tú naciste, me va a tocar leer porque Sí, sí, sí. Ansermanuevo, esa es la primera vez que oigo esto, es en el Valle del Cauca, imagínate. ¿dónde queda No, pues esto? es un pueblito chiquitico que queda al norte del valle, queda en la vía de, mejor dicho, queda a 10 minutos de Cartago. Ok, a 10 minutos de Cartago. ¿Y Sí. qué se come allá buenísimo? Lo que pasa es que yo solamente nací allá. Ah, tú no viviste Yo allá, no viví nunca allá. Ok, Sí, entonces solamente saliste nací y te fuiste a Cali. y me fui, no, a Sevilla. Yo viví en Sevilla y estudié en Sevilla Sevilla, Valle. en Sevilla Valle. Ok. Mi papá era profesor y él se fue a enseñar en el colegio de Sevilla, en el Colegio General Santander. Y yo llegué a Sevilla teniendo 8 meses, 9 meses. Ah, no, muy chiquitica. Sí, no, yo iba de vacaciones porque vivían mis abuelos, pero cuando mis abuelos murieron, que fue muy pronto, yo no volví a Anserma. Claro, no, aquí. No. Mira, ¿cuántos hermanos tienes tú, Aide? Uno. Uno solo. Y tu papá era profesor de educación física, ¿cierto? De educación física. O sea que para ti el deporte siempre fue súper clave. Muy clave. Yo arranqué jugando básquet, yo jugué básquet con la No, pues selección con ese Colombia. tamaño, ¿cuánto mides tú? 1,72. Imagínate. Jugué básquet con la selección Colombia, practiqué atletismo, me pasé Con por razón casi el todos los cuerpazo. deportes. Ay, divina, muchas gracias. No, es en serio, Aide, Sí, sí se te nota. realmente sí, realmente el deporte es algo que se nota siempre. Hay que Jugué hacer eso. tenis después, cuando ya estuve más grande fui equitadora, salté 1:10, entonces como siempre Guau. conectada con el deporte de una u otra forma, sí. ¿Tu mamá qué hacía, Aide? Que Mi también se mamá. llamaba como tú, ¿no? Sí, ama de casa, dedicada a su hogar, A sus hijos. a sus hijos, exactamente. ¿Y Sí. tu hermano y tú cuántos se llevan? ¿Tú eres la mayor? Yo soy la mayor y nos llevamos 1 año. No, nada. Eso O sea que fue son así. seguidísimos uno. No, fíjate que no, él vive en Cali, tenemos temperamentos muy distintos, estamos presentes como en las fechas importantes, pero no nos hablamos todos los días, ni somos tan compinches, ni tan unidos. ¿Y de no. chiquitos sí eran o no? De eran, chiquitos no mucho tampoco, cosa que yo lamento porque pues cuando teníamos 10 años, 15 años, ese 1 año o año y medio que me lleva hace una diferencia muy grande. Digamos que de cierta época en adelante ya somos como si fuéramos de la misma edad. En ese momento no. Y mi papá era muy insistente en que él fuera como que el que me vigilara y le contara a él
lo que yo hacía. Entonces eso hacía como que fuera harto. Sí, claro. Y que había choque y todo. Entonces, por esa razón no fuimos como tan cercanísimos, pero de chiquitos jugamos delicioso. Yo jugaba bolas a los aviones, nos subíamos. Yo jugaba eran las cosas que a él le gustaban. Claro, pero en la edad de la adolescencia le pusieron una tarea bien mamona. Muy y mamona. para ti también. Sí, Sí, no, nada que qué ver. pereza. Sí, Entonces, qué pues pereza. eso hizo como que... Que se distanciaran, qué claro. pereza. Sí, que le cogiera rabia, Sí, pereza. sí, sí, sí. ¿Cómo era esa vida ahí en Sevilla? ¿Tú eras buena estudiante, Aide? ¿No eras buena estudiante? ¿Cómo eras tú? Digamos que fui buena estudiante, pero no de 10. No destacada, o sea, sí, normal. normal, de 7, 8 y a veces raspada. Tenía, tenía la presión de mi papá. Entonces eso para mí fue siempre algo que marcó mucho mi adolescencia, porque mi papá era un hombre muy, muy, muy estricto, muy violento también. Y entonces a mí me daba miedo mi papá. O sea, tú no le tenías respeto, sino miedo. Miedo. Cuando hablas de violencia, ¿qué tipo de violencia era? O sea, ¿era de golpes? Mi papá me pegaba para manifestarme su afecto, siempre me pegaba y a mí no me gustaba. ¿Sí? Para decirte que te quería. Para decirme que me quería. Entonces no me gustaba eso. Era un hombre que, o sigue siendo, él hoy en día, él vive todavía, pero pues digamos que su temperamento se ha atemperado un poco. En ese entonces era muy duro, muy exigente, yo única hija mujer, entonces siempre me prohibía tener relaciones con mis amigos de cercanía, los espantaba a todos. Como además era profesor de todos, él consideraba que ninguno le daba la talla a su hija, adorada claro. hija. Sí, 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 sí. ¿Y sí. con tu mamá cómo era la relación? ¿Tuviste una relación sana ahí o no? Con mi mamá me tocó trabajarla mucho porque en muchas épocas de mi vida me dolía que mi mamá como que no hubiera sido lo suficientemente rebelde con mi papá para decirle hasta aquí nomás. Mi mamá era muy sumisa también, la época, la manera Sí, como fue educada, cada contexto de cada ser humano es tan diferente que, pues, y vivimos en una cultura de todas maneras que si bien ahora ha venido a cambiar un pero poco, sigue siendo muy machista. sigue siendo muy machista, sí, sigue siendo demasiado... que se normaliza la agresión, que se normaliza el maltrato, que se normaliza. Entonces, pues, digamos que hasta ahora es que venimos como despertando de todo eso. Pero sigue siendo muy desigual, porque sí, puede que no haya golpes, puede que no haya violencia, pues, digamos que evidente, pero la desigualdad sigue existiendo. O sea, a las mamás nos toca mucho más duro, a las mujeres nos toca mucho más duro. O sea, ahora es trabajar, los niños, la casa... y uno lo hace de verdad, yo por lo menos en mi caso, lo hago feliz porque eso me hace feliz. Pero pues yo también tengo ayuda, ¿sabes? Las mamás que no la tienen o que no tienen la posibilidad de tener a alguien de pronto que les ayude con los oficios del hogar, eso es el triple de trabajo, 4 veces el trabajo. Claro. Entonces sigue siendo muy desigual, pero pues bueno, digamos que ya hay estamos tomando conciencia. Hay un libro que casualmente estoy leyendo, voy como en la mitad, un poquito más adelante. Yo voy a un grupo de lectura hoy en día, los jueves, y estamos leyendo un libro que se llama Las mujeres que corren con los lobos, no sé si lo conocen. Sí, sí, sí. Buenísimo. Es un libro que a mí me ha revelado muchas cosas y me ha afianzado también en otras de nuestra cultura y de cómo las mujeres también, a partir de conectarnos más con nuestra propia sensibilidad, con nuestra propia, como con ese interior que a veces se apaga porque la cultura ejerce un papel muy importante apagándonos. Es como decir, no, ahí está y voy a volver a reconectar con esa energía que es mía, que es muy femenina, de la percepción y de oírme que quiero realmente irme por ese camino, así me equivoque, pero es en la medida en que yo tome decisiones y las afine, pues cada vez son mejores.
porque pues que nos vamos a Son tuyas, para equivocar, nos empezar. equivocamos, son Sí. mías. Y las asumo y en la medida en que uno toma una decisión y otra y otra y otra, ahí se va afinando y va tomando mejores decisiones Yo en ya la tuve la vida. oportunidad de leer ese libro hace muchos años lo leí, Sí. porque además no es un libro reciente, pero si tienen la Sí. oportunidad ustedes, léanselo, Sí. porque es buenísimo. Sí. Con todo esto que tú me cuentas de tu papá y de tu hermano, que también hacía parte como de ese séquito de no la pueden tocar, no la pueden mirar, no la pueden Sí. nada. ¿En qué momento te conviertes tú en actriz? O sea, ¿cómo haces tú para llegar a este mundo que para él debió haber sido pues terrible? Porque pues imagínate, es expuesta todo el tiempo, no sé, es un mundo diferente y difícil para un papá que tiene esa mentalidad. Cuando yo terminé el colegio, que yo terminé en Sevilla, mi Y chiquita, bachillerato, me imagino. a los 16 años, Imagínate, pequeñita. yo decidí irme de Sevilla. Por fortuna tenía mi tía que vivía en Cali, entonces me fui a vivir con ella. Irme a Cali para mí fue, primero, como encontrarme con el mundo en mi mirada, en mi qué quiero. Me equivoqué muchas veces, cosa que ha sido fantástico porque han sido mis equivocaciones, no exigencias de mi papá, ni tienes que ser esto, tienes que ser eso, sino que yo misma, yo me fui a estudiar contaduría pública, obviamente duré un año. 2 semestres. Sí, me puse a trabajar también, trabajaba primero como recepcionista, después trabajé como secretaria, después trabajé como administradora, en diferentes empresas que además me sonsacaban una a la otra. ¿Así de buena era? Buenísimo, sí, porque siempre estaba como en servicio al cliente. Sí, y eso era lo tuyo. Y eso o sea, era lo mío. Se te daba súper bien. Eso era lo mío. Cuando llego a trabajar en una firma como Borrox de Colombia, en ese momento era una firma grande donde se estaba liberando, porque esa era como la terminología de la época, el B20, que era el primer computador gigantesco. Sí. Me mandaron para Estados Unidos a hacer una capacitación de cómo funcionaba, cómo era todo. Entonces yo empecé a vivir el mundo yo solita. ¿Sí? La primera vez chiquita. y muy chiquita, la primera vez que yo salí del país salí sola. Wow. Entonces regresé, conocí ahí al papá de mis hijos, él vivía en Bogotá. Okay. Y entonces cuando me casé con él me vine a vivir a Bogotá. Okay. ¿Sí? Entonces ¿Que te casaste a los? me casé a los 20. A los chiquitica también. Chiquitica, A los 20. con un hombre de 40. Wow. Que obviamente yo lo que estaba buscando era una figura masculina de protección, un papá y me que yo imagino no había que él ya tenido. estabilizado también. Y él ya estabilidad. con una estabilidad económica que a mí me hizo sentir muy segura y muy tranquila, pero pues solamente fue eso, porque después vino también mucho maltrato psicológico. Pero tú lo conoces a él ahí a los 20, te sales de trabajar, me imagino. No, yo me salí de trabajar, yo pedí el traslado, no me lo dieron, entonces renuncié A esa empresa súper espectacular. a esa empresa. Y me vine a Bogotá a vivir al frente del gimnasio moderno. Él tenía su taller, porque tenía un taller de carros en la 85 con 12, que era Machado, taller famosísimo en la época, ¿Y sí? que todo el mundo iba ahí. Todos los carros llegaban allá. Todos los carros llegaban allá. Yo hacía el circuito para aprender a moverme en Bogotá desde allá, desde la 74 hasta la 82, hasta la 85 ese circuito, y me matriculé en la Alianza Francesa a aprender francés. Entonces yo hacía este circuito, pero era más como para ir aprendiendo hasta dónde puedo ir y todo. Cuando llegué un día a una conclusión es, bueno, yo en este momento de mi vida siento... ¿Que tenías cuántos años? Tenía... Ya ahí ya habías tenido a tus 2 hijos. Ahí ya tenía mis 2 hijos, y ahí me invitaron a hacer un comercial. Un vecino. Un vecino me invitó a hacer un comercial y yo, buenísimo. Dice, sí, y además te vamos a pagar. Y yo, no, ¿qué es esto? Lo máximo, ya, ¿cuál es? ¿Qué hay que hacer? Entonces... hice el comercial y en ese comercial
un colega de hoy en día me dice, oiga, y usted con esa facilidad que tiene para el manejo de las cámaras, ¿no ha pensado en ser actriz? Y me ha dicho esto y yo, claro, la cosa es por ahí. Ya casada con tus hijos ya grandes, casada ¿cuántos con años mis hijos, tenías? tenían 2 y 4 años. ¿Y tú cuántos tenías? Yo tenía 28, 29. Es que estabas muy chiquita, es que todo pasó Muy chiquita, chiquito. sí, estaba muy chiquita. Y dijiste, con muchas "Esto cosas es". y dije, yo no voy a vivir de la actuación, porque tengo un marido que me mantiene, Ujú. no Tengo la vida necesito tranquila, producir, resuelta. tengo la vida resuelta. Yo pensaba eso en ese momento. Y entonces dije, no, voy a estudiar actuación, porque no voy a llegar. Porque yo había sido también modelo, había sido reina, había hecho otras cositas. ¿Reina de qué fuiste? ¿Cómo así? Vamos despacio por ahí, por el camino. ¿Reina Entonces, de qué? ¿Del Valle? Me salvé de ir a Cartagena. ¿Por qué te salvaste? ¿Qué Porque pasó? ese año mandaron a Lorena Álvarez por decreto. Pero tú participaste y todo. Claro, yo fui. ¿Y querías ser reina? Pues lo fui y hasta ahí. Pero soñabas con estar en Cartagena No. y representar el Valle y eso. ¿Por qué te no, metiste en eso? No. De pronto, por el momento también en que estaba de la vida y también todo lo que significaba seguramente Salir de tu casa de te mi servía. casa me servía como fuera. Sí, claro. Aide, Yo cuando pienso tú que eso sales de también tu tiene que casa y ver. llegas a donde tu tía para devolvernos a hacer un stop ahí un poquito, Sí. ¿cómo fue esa vida con esa tía? ¿Esa tía era más laxa, esa tía era más permisiva? Sí, esa totalmente. tía- Ella muy ocupada también de su trabajo, pero era una mujer, y sigue siendo, ella vive hoy en día conmigo, muy amorosa, No. muy pendiente de mí. Sí. Pero sí. te dio permiso. Muy presente. Cuando a ti te sueltan esa cadena o cuando te No, desamarran ese grillete, ¿qué pasó? No, pues imagínate, yo empecé a hacer todo lo que no podía hacer en Sevilla. Me acosté con mi primer novio, fumé marihuana. ¿Sí me entiendes? Todo lo que uno no hacía. Tocaba empezar a probar de todo. ¿Qué Sí. pasó en esa experiencia de tu vida que tú dices, no, mucha loca? O sea, No, ni siquiera, fíjate que no es de locura, es el proceso normal de un ser humano que tiene que explorar y si uno está de la mano de una persona que lo guíe bien, pues el tránsito es mucho mejor. ¿probaste drogas? Probé marihuana, sí. No, bueno, pero marihuana dicen que es medicinal, ¿no? Bueno, pues sí, sí, lo que pero pasa es nada que más hoy en fuerte día, que eso. no, Y la cosas como rumba, la sí, rumba, sí, los toda, novios, sí. alcohol, sí, los fines de semana, esto, las fiestas con mis amigos, y nos vámonos de rumba, y el fin de semana en las fincas, y bebamos. ¿Cuánto No. duró esa época, Ide? 3 años, 4 años. ¿Y cómo decidiste parar ahí? No, es que no era... O sea, no era No descontrolado. era descontrolado ni de adicción, por fortuna. Ok. Por fortuna, porque si tengo sí, el gen, como sea que se llame, de la adicción, pues ahí quedo en hubieras problemas. ¿Sí? Sí. Pero no, digamos que fue el trago, no sé, de los fines de semana, De rumba, de fiesta. de rumba, Pero de paraste fiesta, sin problema. social, entre comillas, que es terrible, pero pues digamos que yo pasé invicta por ahí. Ok, y saliste cuando quisiste también, que Y es salí lo más cuando, importante. y salí sí. cuando quise. Pero muy afortunada. Pero porque no lo tuve como problema. Claro. No lo viví como un problema. Pero muy afortunada. Sí, Porque hay gente que se total. queda ahí, en la fiesta, en la rumba, en los total, todo y nunca total. sale. Y hoy en día está como muy acentuado, porque gracias a ese espíritu mío libre y de esa, no sé si se puede llamar inteligencia emocional, conexión espiritual, llámalo como quieras, pero siempre esa parte interna estuvo ahí como de la mano conmigo, cuidándome y cuidándonos, y yo creo que eso es lo que hoy en día me tiene donde estoy a nivel emocional. Después de eso, te casas chiquita, tienes a tus hijos y cuando tu hijo menor tiene 4 y dices, voy a estudiar actuación, esto es lo mío, después de Sí. hacer un comercial. Sí. ¿Qué decía tu esposo en ese momento? En ese momento él estaba muy tranquilo, no, Lo que digamos quieras que lo hacer que está quieras hacer bien. está bien, sí, tenía como esa libertad. Duró poco porque apenas terminé de estudiar, me separé
Entonces yo arranqué mi vida profesional solita ¿Después de también. cuántos años de casada, Aide? ¿Cuántos Después tenías? de 8 años de casada. ¿Y por qué tomas esa decisión la primera vez de separarte? Porque estaba casada con un hombre 20 años mayor que yo, que en su momento yo creía que lo amaba como una pareja y realmente yo estaba ya buscando un papá. Cuando yo crezco, ya no necesito un papá, sino que necesito una pareja. Sí, claro. Entonces empecé a hacer terapia, psicoterapia, hice Para él, mucho. para él como que sus hijos fueron como que ese punto de quiebre también en su vida, ¿no? Aide, o sea, por lo que entiendo, tu esposo, el papá de tus hijos, Sí. Quería ser papá más Sí. que esposo. Sí. Y eso te empezó a hacer falta. Claro, y ahí empezaron los problemas y pues O sea, no cuando... hacían planes juntos, No, él se volvió papá. se volvió el mejor papá. Y el mejor papá de ellos y mío. Ay, Y no. yo no quería un papá. Claro, tú querías una pareja. Yo quería y una fuiste a pareja. psicoterapia, acabas de decir. Sí, arranqué fisioterapia. Psicoterapia muy temprano, como a los, bueno, muy tarde para Para ti. mí, que ha debido ser mucho antes y considero que todos debíamos tener psicoterapia desde niños. Arranqué como a los 28 años, 29. ¿Y cómo te fue? ¿Qué descubriste ahí? Descubrí lo que te estoy diciendo, que no estaba casada con una pareja, sino con mi papá, que estaba buscando una relación que no me iba a dar él, ¿sí? Y pues tenía que decírselo, si quería ser honesta con él y con mis hijos, porque parte de mi aceptación como mujer y de mis necesidades como mujer incluía también el ejemplo que yo quería que ellos tuvieran de mamá y de mujer. O sea, mi mamá, yo venía de tener una mamá sumisa, yo no quería que ellos me vivieran de esa manera, sino que me vivieran como una mujer que dice lo que quiere, que desafía su entorno en función de ir hacia donde quiere y conseguir lo que quiere, porque es lo que a mí me llama, lo que yo quiero, lo que yo necesito y necesito expresarlo. Claro. Y yo quería que ellos vieran eso. Aide, esa separación tampoco fue fácil, ¿no? En No. esa separación tuviste que ceder en un montón de cosas que, pucha, yo no sé, uno necesita ser muy valiente para hacer algo así. Sí. O sea, tú pasaste de tener todo a tener que dejar a tus hijos en la casa con el papá. Sí. Y a no recibir absolutamente nada de la separación. O sea, tú te fuiste como llegaste. Sí, con mi ropa y mis libros. Por Dios mío, ¿en qué contexto dejas tú a tus hijos con su papá? En el contexto, en el siguiente, él decide demandarme en las condiciones más horribles de dolor para él seguramente, que yo no comparto obviamente, que tengo la lucidez para entender y no irme en contra de él a desbaratarlo, sino que le digo, es que yo no me voy a separar de mis hijos, yo realmente de quien me voy a separar es de usted. Sí, Y a mis hijos los voy a ver toda la vida, porque usted seguramente se va a morir antes que yo, y ellos van a terminar conmigo. Le dije eso en ese momento, que era muy duro. De oír. Muy duro de oír, pero es una realidad también, entre comillas. Y le dije, ellos se quedan contigo, porque primero también pensaba en ellos. Yo decía, no los voy a sacar de su entorno, de su casa, de su vida, porque quien no quiere estar aquí soy yo. Y no me los voy a llevar a un sitio mejor, sino que va a ser más difícil, entonces pues voy a dejarlos acá. Pero la condición es que yo los veo todos los días sin restricción. Los fines de semana se vienen conmigo y vacaciones compartidas, así sí. Y así lo hicimos. Entonces Él estuvo de acuerdo. Él estuvo de acuerdo. Y entonces yo me despertaba a las 6 de la mañana, inmediatamente cogía un bus, me iba a donde mis hijos, los levantaba, les daba el desayuno, los bañaba, los alistaba para el colegio, los mandaba para el colegio. Yo me iba a trabajar y a las 4 de la tarde yo regresaba para recibirlos de su ruta,
Eso lo hice como 4 o 5 años. Cuando ellos iban creciendo, pues las condiciones iban cambiando porque ellos querían ya irse de pijamadas, quedarse en las casas de los amigos. La Entonces digamos dinámica que ahí cambió. la dinámica va cambiando un poco, pero esa transición fue muy suave para mí y para ellos. ¿Y tu ex esposo no tenía pareja? O sea, tú ibas a la Él casa de él. después tuvo una pareja y pues a mí no me importaba que la pareja estuviera ahí, yo llegaba a lo mío, porque además era mi casa, en la casa en la que yo había vivido, yo sabía dónde estaban las cosas, la empleada que tenía. ¿Sí me locura, entiendes? Aide! ¡Qué cosa tan Todo, loca! pero pues mi objetivo eran mis hijos. Claro, total, total. Y Y- él él lo también, permitía. sí, Entonces obvio. yo llegaba a mi casa, decidía todo, pues, todo con Tan ellos. loca. ¡Qué cosa tan loca! Loquísima. Aide, Pero pues yo estaba esa- defendiendo, era mi relación con ellos. Claro, y esa situación tuya en la que quedas, pues, sin nada, por qué decidiste nunca pelear por lo tuyo, pues? Pues es una cosa que en su momento decidí por arrogancia Ok. y por orgullo, cosa que no debe ser. O sea, hoy en día dices, te devuelves y dices, Digo, yo hubiera no, peleado la mitad. no, lo justo era que yo hubiera Claro, tenido, eso es lo justo. es lo justo. Claro, pero yo no, dije no, yo no necesito nada Por soberbia suyo. tuya. Por soberbia, claro, soberbia, orgullo, no. Y arranqué con mi primer personaje en televisión. Es que fue muy chistoso porque la vida es maravillosa y la vida pone a cada quien donde tiene que tener. Él decidió que no, que me dejaba en la calle y la vida nos puso a que yo iba para arriba y él iba para abajo. ¿Se quebró después? Se quebró después. Por fortuna yo no peleé nada porque si no hubiera terminado con un montón de deudas. No, Aide. Sí. Y tú ya bien económicamente después. Y yo ya bien económicamente, entonces yo pagaba la mitad del colegio de mis hijos, la mitad de la universidad, quien los mandaba fuera de vacaciones, a hacer los que ellos necesitaban, yo era lo que los mandaba. Y finalmente él, como se quebró, quedó sin nada, decidí darle un apartamento que es mío para que viviera con su esposa. ¡Mira las cosas! ¡No! No, Dios mío, la vida cómo le da a uno La de vida cómo la da de vueltas. vueltas. O sea, si tú haces lo correcto hoy, es lo que debe ser. No puede ser. Sí, entonces Claro hoy que- en día estoy, ahí sí, hoy sí, porque ya mi hijo murió, después murió el papá, y la esposa está ahí en el apartamento que le dije, oiga, ¿y usted qué está haciendo acá todavía? Y me tocó demandarla para sacarla, estoy en eso. No, ahorita me cuentas ¿Qué tal el esa novela descaro? porque es así, no, mejor dicho. O sea, después de esto, ¿en qué momento te empieza a ti como que a sonreír la vida otra vez económicamente y bueno, en todas las dinámicas, ¿fue después de Padres e Hijos, tal vez? ¿O antes? No, yo empecé a trabajar cuando terminé de estudiar y no paré de trabajar El resto del tiempo. el resto del que, tiempo. ¿cuánto duró Padres e Hijos? En, ¿Como en 20 Padres e Hijos estuve 10 años, 10 años. y en 10 años, o sea, yo amo Padres porque fue quien me dio la estabilidad para hacer hoy lo que quiero hacer y la vida que tengo hoy es gracias a Padres e Hijos. En ese tiempo, tú tuviste también otra pareja después, Aide, que fue una Sí. persona que también hace parte del medio, Sí. o hizo parte del medio. Esa relación duró bastante también, como 5 años. 5 años. Ok. Sí. Y ahí tú ya compartías la custodia con tus hijos, o se quedaban contigo, no se quedaban contigo. Sí, Ya. igual, sí. Sí. En ese momento, ¿por qué no funcionó esa relación? Esas relaciones como del medio son difíciles, ¿o no? A ver, esa relación no funcionó, yo creo que por inmadurez de ambos. Había una necesidad mía de sentir que yo era la señora de. Y él no tenía eso en sus planes. Okay. Entonces, pues ahí, ¿qué relación funciona? Ninguna. Si uno hablara eso antes de, se evitaría muchos problemas. Total. ¿Sí me entiendes? Es con la convivencia y entonces está uno en una época de la vida distinta donde lo que predomina es como las hormonas,
y el físico, eso va cambiando y cuando ya cambió, entonces pues uno realmente dice, oiga, mire a su pareja no como, no como esta cosa de querérmelo comer a besos, sino cómo se comporta con su familia, cómo se comporta, cuáles son sus posiciones en la vida, que esas son las cosas realmente que hay que mirar. Aide, yo creo que todas esas relaciones que no funcionan, las relaciones que pasan por su momento y es el momento que tienen que vivir y ya, lo hacen a uno reflexionar, lo hacen a uno de pronto a veces buscar ayuda para ver cuál es el problema de uno o del otro, qué fue lo que pasó. Y creo que esas cosas finalmente lo llevan a uno a madurar. Pero en medio de esa situación tú también viviste un momento de la vida y de que yo no me alcanzo ni siquiera a imaginar, ni me lo quiero imaginar. Hablaste ahorita de la pérdida de tu hijo Sí, hijo menor, ¿cierto? mayor. De tu hijo mayor. Te digo que no me lo quiero ni imaginar porque hoy soy Sí, mamá no, de no dos es niños y posible. eso no es posible. O sea, si uno quisiera ponerse en los zapatos de una mujer que haya tenido que pasar por eso, Sí, pues no, no es posible. no es posible. No. ¿Quieres contarnos Claro, esa historia? claro. Además, cada vez que hablo de mi hijo, hoy en día, pues algo que entendí después de 6 años de proceso de psicoterapia, de grupo de apoyo, de mucho trabajo interno adicional al que ya he venido haciendo en mi vida. Hoy en día mi conexión con él, que sigue siendo intacta, ya no es desde el dolor, sino desde el amor. Y cuando tengo la posibilidad de hablar con él, pues me produce mucha alegría porque es una manera de seguir sanando. En la medida en que tú hablas, expresas, sacas del cuerpo, vas sanando. Si tú al contrario te comes cosas, te guardas cosas, son sentimientos que van quedando encriptados, que se salen por el cuerpo y se rompe, como dice Shakespeare. Entonces, el proceso con mi hijo arrancó cuando él tenía como 15 años, 16. Gustavo, ¿cierto? Gustavo. El papá, muy de la mano de la ciencia, yo muy de la mano de, no ciencia, más de otro tipo de terapias, psicoterapia, por ejemplo, hablar, expresar emociones, decir que necesitas, decir que no quieres, que quieres, que a veces uno no aprende a hacerlo, porque culturalmente están establecidos una serie de códigos para que uno sea aceptado en ciertos espacios donde uno tiene que ser de una manera y no como uno es. Digamos que con él pasó eso, que es lo que pasa, creo yo, hoy en día en esta generación de muchachos que están en un proceso similar. Por eso recurren a cosas como las drogas, el alcohol, las adicciones. Entonces, bueno, mi hijo decidió medicarse. Pero ¿cuándo empezó esto con Gustavo? Desde el colegio. Desde el colegio. ¿Y qué veías raro en él? O sea, ¿qué veías que pasaba? En el colegio muy aislado, no se quería comunicar, Pocos amigos. muy encerrado en su cuarto, muy en el tema del computador. Y yo no lo lograba sacar. Y el papá sí muy pro medicina, y hay que medicarse, y yo no quería que se medicara. Yo quería que lo resolviera con psicoterapia, pero hablar es difícil, y más para un adolescente. Pero tú lo veías, por ejemplo, o lo veían, entonces, con pocos amigos en el colegio tal vez, o muchos amigos. 3 amigos que son los de toda la vida. Ok. O sea, y te lo pregunto, ¿sabes para qué? Aide, para poder ver esas señales rápido, sí. ¿Sabes? Para poder encontrar esas alarmas fácilmente, porque uno dice, no, es que el niño es, sí, no es tan sociable. Claro, pero ¿sabes qué pasa? Que socialmente esas conductas son reforzadas. ¿En qué sentido? En que si tú tienes, por ejemplo, un entorno cultural que te anima a expresar,
que te anima a decir cómo te sientes, que no te coarta la manera de expresar, como, por ejemplo, no llore. ¿Sí? No. Porque resulta que cuando tú le dices a un niño, no, pero no llores, mira, uno lo hace con la mejor intención, pero lo que está haciendo es bloqueándole por completo su mundo interior de poder expresar lo que necesita con lágrimas. Para eso están las lágrimas, para expresar lo que nos duele. Lo que pasa es que culturalmente no sabemos manejarlo. El dolor no lo queremos ni siquiera tener cerquita. Nos eso es lo único aterra, constante. nos aterra. Sí, y pero- resulta que si lo que tenemos toda la vida es pérdidas permanentes, es que no solamente es la pérdida por fallecimiento, existen pérdidas emocionales, pero las que quieras, la Parejas, pérdida de plata, ilusión, ilusiones, la pérdida sueños. de sueños, todas esas pérdidas que tú no les das el trámite que necesitas darles, se quedan ahí. Es cierto, es cierto. Empiezas a ver esto Ajá. y van a donde un psicólogo, o cuál Donde un fue psicólogo, el paso ¿sí? siguiente. El paso siguiente fue Psicólogo. psicólogo y ¿Pasó después algo, psiquiatra. Aide? ¿Pasó algo? O sea, es decir, ¿hubo algún hecho o alguna cosa que él hizo que dijeron, no, esto ya es de psicólogo porque ya esto no es normal? No, era solamente su apatía con todo en ese momento. Después, cuando estaba en la universidad, terminó una relación y la terminada de esa relación lo llevó como a un extremo de distanciarse emocionalmente de todo y de aislarse, que fue más marcado. Terminó la universidad, empezó a trabajar y digamos que además él tenía una apatía porque uno le preguntara. Él no quería que yo le preguntara, él no quería que yo supiera ni siquiera dónde quedaba el psiquiatra. Él creía que yo me iba a meter en su proceso psicoterapéutico y no era así. Pero era en esta angustia también de él por vergüenza también, porque parte de lo que pasa es eso. No hay aceptación. Que no hay aceptación. Sí, entonces cuando no hay aceptación, lo que haces es que tú mismo te bloqueas todo. Bloqueas todo. Y la cosa era difícil para mí porque yo le decía al papá, mira, tú tienes que hacer psicoterapia, Enrique, porque si tú le quieres ayudar, lo que estás haciendo no ayuda. Me decía, no soy capaz, no soy capaz, no soy capaz, no soy capaz. Entonces era yo sola y a veces era muy frustrante y muy doloroso también. ¿Por qué nunca quiso él ceder? ¿Por qué Enrique nunca, el papá, por qué nunca quiso ceder a hacer? Bueno, no, es que conozco varias personas así, ¿no? Que la terapia es como si mejor dicho, Sí. les pintaran Sí. una operación a corazón abierto. O sea, acuerdo. cuando es lo más fácil y es que uno no pierde nada, Aide. Es que no se pierde nada. Es pura ganancia. Solo ganancia para Sí. lo que sea. Es Sí. solamente ganancia. La terapia es maravillosa. O sea, Sí. de verdad no lo sigan viendo como el enemigo, porque es que yo conozco y he conocido gente cercana que dice, pero es que no, es que yo me conozco, yo sé que no va a servir. ¿Cómo sabe? ¿Cómo Así hacen es. para saber sin haber ido? ¿Cómo hacen para saber sin haber dado el paso? Es como decir uno que es que no va a ser exitoso en eso que se va en ese negocio que va a emprender porque no sabe, porque es que no, toca intentar, porque si uno no intenta, pues no sabe. Así es. Pero es confrontar tu sistema de creencias, que es de las cosas más difíciles. Para eso se necesita una humildad Sí, y para eso se necesita una nobleza de otro Así nivel, es. la verdad. así es. Esa es la conclusión a la que yo he llegado. No sé si estoy equivocada, pero Sí. se necesita, primero, mucha seguridad y se necesita de mucha nobleza para uno decir, Necesito ayuda. necesito ayuda o voy a hacer esto, así no le crea al proceso, voy a hacerlo porque confío en que puede funcionar y yo no Así me las es. sé todas. O Así sea, es. es eso. Así es. Después de empezar este proceso con tu hijo, que veo que duró bastantes años, Aide, o sea, esto no fue una cosa de 1 año o 2 años donde No. él se sintió mal y ya, esto fue desde el colegio hasta, me estás hablando, hasta que ya Sí. trabajó. Él finalmente fue a terapia, estuvo en terapia. Él a mí me decía, por más de que yo le insistía, yo le dije, mi amor, no solamente ves, tienes que ir al psiquiatra, tienes que hacer terapia. Me dice, pero es que yo hablo mucho con Jorge. Yo hago terapia con él, más de la terapia que hago con él. Al comienzo, digamos que hubo un distanciamiento con él, porque a mí me angustiaba mucho verlo lleno de pepas.
porque esto tomaba medicamentos, alrededor de 15 medicamentos. ¿Y Esto era el una cosa diagnóstico era absurda. qué, depresión? De ansiedad y depresión. Entonces, claro, esto se empezó a salir de las manos porque además tenía el gen de la adicción. Entonces él empezó con droga y medicamento psiquiátrico a fumar marihuana, a consumir cocaína y no sé qué más cosas. Muy mala combinación. Muy mal, pésima, o sea, es lo que menos se debe hacer. Comía dulce por cantidades industriales, o sea, era una vida, él vivía solo, por fortuna, yo le conseguí un apartamento cerca a donde yo vivía aquí en la 74 con Segunda, para poder tener como cercanía con él. Y entonces yo cada rato iba, venía, esto era una cosa, ay, no, era increíble. Este dolor de uno ver un hijo que está en una situación extrema, que es un adulto, que es profesional, que vive solo, que tiene su trabajo y que además te dice, son mis decisiones que son distintas a las tuyas. Obvio, tiene toda la razón, es su vida, pero ver que cada vez iba más cerca al abismo y yo viendo que se iba a destrozar y no poder hacer nada, es una cosa tremendamente dolorosa, tremendamente dolorosa. Muy, muy difícil. Total, el cuerpo le colapsa, tiene una crisis brutal y yo decido yo sola, pasando por encima del papá, de todo. Yo tomo la decisión y paso inclusive por encima tuyo, Gustavo. Y ya te voy a internar. Entonces se internó y venía haciendo proceso de rehabilitación. Obvio, con una persona adicta, te prometo que ya, que estoy bien, que me siento mejor. Eso no es posible. Y el papá, sí, claro, ¿cómo lo tienes acá? Que mejor. Entonces, en ese momento le dije, listo, nos vamos entonces para Subachoque. Tú te vas conmigo y vamos a estar solos los dos, Gustavo. Y soy yo quien va a administrar tus medicamentos. Sí. Por fortuna lo hice. Porque fue mes y medio, donde fue el mes y medio más maravilloso que tuvimos en la existencia. De sanar muchas cosas, de hablar muchas cosas, de compartir muchas. Estábamos súper juntos, 24/7. Entonces él, después de mes y medio, decide que se regresa a Bogotá porque tiene que ir a trabajar. Él trabaja en Corficolombiana, el director de inversiones de Corficolombiana. Le permiten trabajar desde casa, sí, porque saben lo brillante que es, porque además era brillante este culicagado divino. Entonces, decide que va a ir a trabajar. Y a los 2 días, no me contesta, vamos a pintar el apartamento, no me contesta, yo, ¿qué pasó? Me voy volada, lo encuentro en la casa, en coma. Llamo una ambulancia, me lo llevo a la clínica, estuvo en la Marley 2 semanas en coma y murió. Después de que hizo todo el proceso de recuperación y donde ya estábamos mirando como otras cosas. Sí. ¿Qué pasó, Aide? Pues, una cosa que... a ver, lo que realmente creo yo que pasó desde el corazón y en el alma, que él no quería estar aquí. Yo creo que él no quería estar acá. Él vivía demasiado conflictuado con su trabajo, con la vida, con el mundo acá. No le gustaba Colombia para vivir, se quería ir a vivir a Estados Unidos. Yo creo que parte tiene que ser eso, que él no quería ya estar acá. O un ser muy evolucionado que hizo lo que tenía que hacer. Entre las cosas que también he leído y aprendido de todo este proceso que he emprendido,
Dicen, desde la espiritualidad, que hay almas que para que tú crezcas se sacrifican. Entonces, si mi hijo necesitaba que yo evolucionara a nivel emocional, a nivel espiritual, y él estaba dispuesto a hacer lo que hizo, pues no tengo sino amor y agradecimiento por él, ¿me entiendes? Es de cierta forma resignificar todas esas cosas que uno no entiende, que uno no sabe por qué pasan y que hay una resistencia muy grande a entender que un hijo se vaya primero porque pues uno no lo concibe dentro de su sistema de creencias. Hoy en día estoy convencida que el día que tenemos es hoy y no más. ¿Cómo llegaste hasta este punto después de esa pérdida? Después de esa pérdida, con mucho trabajo emocional. ¿Qué pasó? Mucha psicoterapia, mucha lectura, mucho trabajo personal. Ay, de cómo fueron esos días después de eso. O sea, ¿qué pasó contigo? Conmigo, lo que yo sentí al día siguiente de la muerte de Gustavo, o el mismo día, o sea, es un shock. Yo estaba en un shock donde no era yo, donde no entendía por qué el mundo seguía girando si mi hijo no estaba. No entendía yo a qué me tenía que levantar, no entendía cuál era el sentido de mi existencia. ¿Sí? Yo no encontraba ese sentido. Yo decía, ¿la vida ahora qué? ¿Qué significa? ¿Para dónde voy? No tengo nada. Es un caos total donde uno tiene que empezar a reconstruirse de cero. De cero es desde el piso. Yo me acuerdo, yo arrodillada en el cuarto del apartamento, arrodillada llorando a mares, pidiendo explicación, pidiendo sensatez, pidiendo respuestas, pidiendo... Sí, es muy, muy fuerte, muy, muy fuerte. Cuando yo empecé el grupo de apoyo, que empecé muy rápido, que me lo recomendó una colega y me dijo, Aide, mira, hay un grupo de apoyo para padres que han perdido hijos. ¿Quisieras ir? A la semana yo ya estaba en el grupo de apoyo. Como mi hijo cumplió 6 años de muerto el 17 de noviembre. Entonces, todo diciembre, yo llegué al día de cierre de ellos del año y yo llegué a esa reunión. Y cuando yo llegué a esa reunión, yo me senté y todos los papás me miraban, todos padres que han perdido hijos, donde se le da, el grupo acoge al nuevo y el nuevo tiene la prioridad. Y yo era sentada y los miraba a todos y yo les decía, yo no sé yo qué estoy haciendo aquí. Completamente desubicada. No, Totalmente desubicada. ¿Qué pasó 24 y 31? El primer año para mí fue el más difícil, porque es la primera Navidad, el primer Año Nuevo, el primer cumpleaños, el primer aniversario, el primer Día de la Madre, el primer todo. Sí. El primer todo. Sí. Entonces, lo primero que entendí, mejor dicho, cuando llegué al grupo, yo tenía que tomar una decisión. ¿Usted se va a morir con Gustavo o usted va a vivir? Fue la primera decisión que tuve que tomar, o que yo decidí que iba a tomar. Hubo padres en ese entonces que perdieron a sus hijos y saltaron de edificios y se suicidaron. Cada quien tiene un duelo distinto, no hay un duelo igual a otro. Yo tomé la decisión que por él iba a ser mi mejor versión. Que era lo mejor, o sea, que el mayor regalo que yo le podía dar a Gustavo era una mamá sana. Y empecé a reconstruirme desde ahí. Con mucho dolor y con mucho trabajo,
un trabajo diario, de empezar inclusive a resolver cada una de las pérdidas que yo había tenido que no había gestionado de una manera adecuada. Una persona de promedio 40 años ha tenido en su vida más o menos 15 pérdidas, de las que es consciente o no, pero alrededor de 15. ¿Quién fue tu apoyo en ese momento? Además de tomar la decisión y de ser tu primer apoyo, ¿quién estuvo alrededor? ¿Qué pasaba con su hermano, con Sebastián, por ejemplo? Sebastián perdió a su ídolo, a su héroe, a su mejor amigo, a su parcero, a su norte. Gustavo era todo para Sebastián, todo. Estuvo un mes más acá y se devolvió a Australia, donde estaba terminando su posgrado, su maestría, posgrado. El más alto es MBA. No, de MBA. Él está ahorita haciendo su postdoctorado. Él es doctor ya. Okay. Él estaba haciendo su doctorado. Entonces, que él se fuera, para mí era otra pérdida, entre atender a Sebastián, atenderme yo, atender la falta de Gustavo. Son muchas cosas que yo creo que uno a nivel emocional colapsa. ¿El papá ya había muerto ahí? No, el papá murió 3 años después. ¿Tuviste que lidiar también? O sea, yo no me quiero imaginar lo que fue eso para él. No, yo no tenía ya mucha comunicación con él. Entonces no. Entonces él lo vivió lidiaste con con lo su tuyo pareja y con yo lo de con Sebastián. lo mío y con lo de Sebastián. ¿Cómo él ya ayudaste con a su pareja. Sebastián? Tú rota, completamente destruida. Totalmente rota, destruida. Me fui en marzo a estar mes y medio con él a Australia. ¿Él también recibió terapia? Aide. Sebastián tiene una manera distinta de asumir los duelos, como cada quien, entre las cosas que he entendido es que cada persona tiene su propia manera y es tan válida como la mía. Él lo ha trabajado a su manera, yo a la mía. Él hoy en día me dice que es admirable lo que he logrado. Yo también te lo digo hoy y creo que he logrado. Los que estamos viendo también. Sí, porque es que también tiene que ver con qué tanto uno se quiere y uno merece vivir bien y estar bien y aceptar que la vida no es como yo quiero, sino como es. Aide, lo que pasa es que después de una prueba tan difícil como esa, o de una situación, o de una... Es que ya no sé es que uno no sabe ni siquiera qué nombre ponerle, porque eso no es una experiencia. Piedad Bonet lo describió muy bien en un libro que escribió que se llama Lo que no tiene nombre, y es la muerte de Daniel. Daniel fue amigo de Gustavo. Piedad Bonet y yo éramos vecinas, y ella escribió perfecto lo que es la muerte de un hijo. ¿Qué es? Así se llama. Lo que no tiene nombre. Eso no tiene nombre. Reconstruirse después de ahí con un dolor tan profundo, con unas ganas de no hacer nada y de no tener nada en la vida y de no querer nada, porque es que si uno sufre una fiebre, imagínate ya no tenerlo más. Es admirable que tú tengas hoy esta fortaleza, que tengas hoy esta manera de ver la vida como tan saludable, como tan sana. Y es increíble cómo un ser humano, si quiere, puede recoger de los pedazos que le quedan, la verdad, motivos para sonreír y para estar. Porque es eso, es no querer estar. Así es. Tú lo lograste. Y yo creo que en este momento puede haber mucha gente que, sobre todo, no solamente una pérdida de este tipo, pero pérdidas de todas las formas y de todas las clases, una pérdida de pareja, una pérdida sentimental, una pérdida familiar, hay gente que ha perdido a su mamá o que está atravesando por ese proceso. Y la pregunta más allá de sí, estamos claros en que cada uno vive su duelo,
pero debe haber mucha gente preguntándose, ¿de dónde sacó ella fuerzas? ¿De dónde sacó ella las ganas de levantarse todos los días y bañarse? Sí. De salir de la cama solamente, que ya se vuelve un reto y un desafío salir de la cama. Así es. Hoy en día tengo consultantes. Gracias a los programas en los que he podido hablar, diciéndole a la gente, es posible, y si quieren que yo les cuente mi experiencia, contáctenme y conversamos. ¿Y dónde pueden hacer eso? Me contactan en las redes, la gente me contacta. ¿Cómo es el arroba? AIDRM, yo lo escribo con H, Y y doble E. AIDRM, aquí les vamos a dejar Eso. por si necesitan ese apoyo. Sí, tengo consultantes. Te quedó una muy buena motivación en la vida todavía, que es Sebastián. Sebastián, yo ahorita, misma primero, tú misma, luego Sebastián. y luego Sebas. Sebas no vive acá, Sebas vive por fuera. Sebastián vive en Finlandia, es profesor de la Universidad de Helsinki, porque ¿cómo es doctor. Entonces es una persona muy importante, pero sí. Lo trajimos desde Finlandia para que estuviera aquí en la sala de Laura Cruz. Ay, no. Mi mamá es muy dulce y mi mamá es muy leal, es leal a muerte, pero yo creo que la cualidad que a mí más me gusta de mi mamá, que no es algo que la gente note siempre, es que tiene un sentido del humor muy fino. Mi mamá tiene un sentido del humor muy oscuro, pero es muy fino. Y es, a mí, una de las cualidades favoritas de ella. Pero yo creo que cualquier persona que la conoce sabe que si se trata de ir de A a B, a mi mamá no la para nadie. Es imparable, es trabajadora, es determinada. Creo que esa es la más notoria, pero mi favorita es su sentido del humor. Yo estoy muy agradecido con mi mamá porque ella genuinamente siempre ha sido alguien que no le importa mamar gallo, no le importa que le mamen gallo, y siempre nos enseñó a reírnos de nosotros mismos. Creo que la palabra para describir cómo la veo hoy en día es tranquila. La veo muy tranquila. La veo en un momento de su vida que ella se conoce muy bien, que sabe qué quiere, que sabe qué no quiere, y por eso la veo ante todo muy tranquila. Cuando yo era muy chiquito, mi mamá nos estaba enseñando a montar caballo a pelo, que hoy en día me parece una locura, pero mi mamá, que de hecho es una jinete bastante experta, nos estaba enseñando a montar caballo a pelo, y me caí del caballo, y me acuerdo siendo muy chiquito y llorando mucho y alarmado, y mamá, me caí del caballo, y mi mamá pues con amor pero con firmeza, realmente tenía claro que cuando uno se cae del caballo no le toca volver a montarse. Entonces tengo muy vivido ese recuerdo que yo creo que a ambos no sé si a ella tanto como a mí, pero ambos lo recordamos. Madre hermosa, te amo infinito, pronto nos vemos. No veo la hora de que podamos volver a estar en una fogata en Subachoque. Te amo. Cuando uno se cae, le toca volver a montarse. Y así es en la vida. Así es en la vida. Así es en la vida. Sí, quedarse llorando no tiene mucho sentido. También hay que llorar, ¿no? No. Hay que vivirlo. Quedarse llorando es lo que no tiene mucho sentido. Llorar siempre vale la pena. Siempre. Hoy en día, tú has hecho, después de Padres e Hijos, después de terminar Padres e Hijos, hiciste otras producciones, acabas de estar en Rojo Carmesí también, pero estuviste fuera de la televisión un rato. ¿Estuviste fuera de las producciones en Colombia o hiciste televisión? Como 3 años mientras estuve en Estados Unidos, porque yo me fui a Estados Unidos un tiempo y trabajé allá. Trabajé haciendo comerciales y trabajé con Telemundo. Estuve en Miami y después me fui a Los Ángeles. ¿En la época en la que pasó lo de Gustavo, paraste de trabajar? Es que él... No, y fue un error. Fue un error porque aprendí
que hay que atender ese duelo de una manera completa y al 100. Yo me fui por lo que dice la cultura dentro de su afán de protegernos, pero que no protege nada, y es, tiene que trabajar, tiene que estar ocupada. Pero ¿cómo así? Hice una comedia No. en teatro. Yo no sé cómo saqué adelante, por fortuna fue corta, pero trabajé después de la muerte de Gustavo. Yo no sé cómo ni me explico. O sea, tu recomendación es que hay que tomarse el tiempo. Hay que tomarse el tiempo. Tú más que nadie sabes cuáles son tus tiempos, y si tú no puedes expresar lo que estás sintiendo, está bien. Si tú quieres aislarte un tiempo, está bien. Si tú quieres no compartir con nadie, que nadie te hable, está bien. Todo está bien. Todo está bien. Y más, y no lo sabe sino uno. Pues yo lo sé, yo sé que necesito. Entonces, es amorosamente a los familiares, a los amigos que quieren sacarlo a esas formas de escape temporal, decirles muchas gracias, entiendo que todo viene con amor, pero lo que yo necesito es estar sola, lo que yo necesito es llorar, lo que yo necesito es que no me asedies. Aide, después de haber pasado por un dolor que creo que puede ser el dolor más horroroso de la vida y el más profundo y el más devastador, para decirlo de alguna manera, a ti hoy en día, ¿qué te hace llorar? Hoy en día. Curiosamente, la muerte de Gustavo me dio una sensibilidad nueva, no una mejor ni peor, una nueva. Y lloro viendo a Aquiles, mi caballo, o a Regalo, haciendo algo que yo le digo que haga. Lloras más fácil. Lloro más fácil. Así es. Cuando tu hijo Santi dice, Sebas dice que... Sebastián. Sebas dice ahorita en el video que él te ve tranquila. Ahorita estás casada otra vez, estás compartiendo con una persona la vida. ¿Te sientes así como él te ve? ¿Tranquila? Sí. Me siento totalmente tranquila, me siento viviendo la vida que quiero, haciendo lo que quiero, no diciendo ni haciendo lo que no quiero. Soy más, o sea, quiero ser totalmente consecuente con quien soy. ¿Qué quieres? ¿Cómo es esa vida que tú estás describiendo? Con La todo que, lo que la quieres. que tengo hoy en día. ¿Qué es qué? ¿Cómo es ¿Qué tu vida? es como? Un día en mi vida, por ejemplo, vamos a mi parte favorita. Me despierto a las 5:30 porque Luna, mi perrita, viene y me levanta. Mi perrita es que son unos perrazos así, porque son raza Rhodesian Ridgeback. Okay. Son enormes. Entonces viene y me despierta como, mamá, ya, hay que salir, hay que pararse. Entonces me voy y me arruncho con ellos, con Morgan y con Luna, que son mis dos perros, a las 5:30, hasta las 6:30 que comen los caballos. Entonces cuando Daniel, mi esposo, no les da de comer, yo voy y les doy de comer a los caballos también y a la cabra que se llama Doña Perla. Ok. Entonces es un proceso que dura 1 hora de darles de comer a todos. Ok. Los caballos comen concentrado, comen heno y les pongo agua fresca todos los días. Doña Perla, que es la cabra que se cree caballo, que ya todos viven libres. Los caballos son bebés todavía porque apenas tienen 6 años. Desde que tenían 2 años los vengo entrenando en confianza, que es lo más importante de entrenar y de enseñarle a un ser vivo, no solo a los seres humanos, sino a los animales sobre todo. Entonces, construyendo primero ese vínculo de confianza, entonces ya los estoy montando, los monto sin filete y sin errarlos. Wow. Ellos viven en libertad, yo no los tengo en establo, ellos están en su potrero libres. Yo ¿Y los eso es en llamo, Subachoque? todo eso es en Subachoque, yo los llamo y ellos vienen cuando yo los llamo. A Doña Perla, si Regalo no está cerquita, le digo, Doña Perla, ¿dónde está?
regalo, se para en sus dos paticas y hace de y me señala dónde está. Divino. Eso es una belleza, una belleza. Después, cuando ya termino el proceso con los animales, entro a preparar el desayuno para mi tía, para Daniel y para mí en mi casa. A mí me encanta cocinar. Entonces todos los días hago un menú diferente, donde nos tomamos el tiempo y estamos desayunando más o menos entre 7:30 y 8 de la mañana. Después de las 8, si no ha llovido y si no ha hecho mucho calor, me voy a entrenar los caballos porque ellos necesitan hacer ejercicio. Entonces yo los ejercito, les enseño los 3 aires de los caballos, al trote, al paso, al galope. Pero es que sabes mucho de eso, Aide. Pues es que he leído, he montado, he sido quitadora, entonces me he quedado. ¿De dónde con ese amor eso. por los caballos? ¿De dónde salió ese amor por los caballos? Mío. O sea, en tu familia nunca hubo caballos, nunca hubo nada. No, Qué belleza. cosas que yo he venido descubriendo que a mí me gustan. Y después de hacer eso, ¿qué haces? Ahí termino con los caballos a las 11 de la mañana más o menos y me dispongo también a hacer el almuerzo. A veces cocina Daniel, a veces cocino yo. Almorzamos también delicioso, me gusta mucho cocinar. A la 1 estamos almorzando, 1:30. Después de eso sí hago una siesta, como de media hora, y hago la siesta con Morgan y Luna, con mis perros. Pero Aide, toda tu vida se desarrolla alrededor de tu casa, o sea, de la finca donde vives y todo pasa ahí. Todo pasa ahí. Cuando tienes, por ejemplo, grabaciones, me imagino que sales más temprano y cambia un poquito la dinámica. Sí. Yo, bueno, yo creo que todos somos fanáticos de las historias de amor románticas y bonitas y de los finales felices. A pesar de todas las cosas que todos tenemos que vivir, pues todos somos fanáticos a los finales felices y a las cosas bonitas. Y has mencionado a Daniel un montón de tiempo y varias veces, y yo quiero conocer a Daniel, y yo sé que ustedes también quieren conocer a Daniel. Bueno, hay que definir un poco las cualidades que tiene Aide en la vida y de las cuales pues yo veo en ella y realmente que me tiene tragado, enamorado, bueno, todo lo que puedo ver en una mujer lo tiene Aide. Ella tiene un excelente don para la comunicación efectiva. Le encanta que sea uno muy comunicativo, muy preciso en las palabras, muy preciso en el hablar y en las discusiones y en lo que conversamos, en lo que hablamos. Ella tiene un gran apoyo y una excelente comprensión sobre lo que es una relación y sobre lo que es el matrimonio. Es íntegra, es honesta, tiene respeto, tiene consideración, mejor dicho, son innumerables las cualidades que puede tener. Es hermoso compartir la vida con ella, es hermoso sentirse ser uno de el parejo de ella. Ella está llena de cualidades, llena de cosas hermosas, de cosas bellas, comprensivas, dicientes, comunicativas, analíticas. Ella es todo, realmente eso es todo, es la mejor cualidad que puede tener. Diría que lo mejor que puede tener ella es su comunicación. Es efectiva en todo ese esquema. Es realmente la compañera de vida, es realmente una guerrera violenta en el buen sentido de la palabra. Un mensaje de amor, es la cara de felicidad que tengo yo de solo pensar en ella, la cara de felicidad y de alegría y de complicidad y de todo lo que tengo con ella. Siempre mis mensajes son de mucho cariño, de mucho afecto, de mucho amor. Me siento muy orgulloso de ser su pareja.
te amo. ¡No me muero! Tengo muchas preguntas. Número 1, ¿en qué momento apareció Daniel en tu vida? Daniel apareció en mi vida cuando yo quise ser representante de la Cámara de Bogotá. ¿Qué pasó? Cuéntame esa historia de amor, por favor. Nos presentó quien era mi jefe de campaña en ese momento, que es Daniel Rincón. Daniel trabajaba con su hermano manejando una parte importante de Gran Estación, del centro comercial. Ajá. Entonces, allá me pusieron en todas las pantallas de Gran Estación con mi propuesta, Haciendo campaña. haciendo campaña. Así nos conocimos, pero además fue muy chistoso porque primero éramos amigos. Una colega me decía, oiga, Aide, ¿y usted no ha pensado en Daniel? Mírelo tan chévere que es. Y yo, no, nada que ver. Vamos a volver a casar, Nada, yo no quiero eso. no, nada que ver. No, pero si se man a mí qué. Dice, no, pues es que yo los veo y porque creo que serían buena pareja. Y yo, no, pues por ahí no fue, por ahí no fue. Tú Váyase negada, bajando de ese negada. bus. Ay, no. Totalmente negada. Al comienzo, nada, nada, nada. ¿Eso fue Solo- hace cuánto? Aide. Eso fue en el 2010. O sea, Ok. llevamos juntos 15 años. ¡Wow! ¡Qué belleza! Bueno, y entonces, ¿cómo te enamoró finalmente? ¿Qué ¿Cómo pasó? me enamoró? Esto fue muy chistoso, muy, muy chistoso. Una noche llegó a mi casa, estábamos en el cierre de campaña, y llegó él con una amiga. Y cuando yo lo vi con la amiga, dije, ve, ¿y este qué hace con esta, Con esta vieja aquí. con esta vieja aquí? ¿Qué pasó? No puede ser. Te movió. Y cuando yo me sentí Atacada, ofendida. Un momento, ¿yo qué estoy sintiendo? Entonces atendí ese sentimiento y pues hizo que lo mirara de una manera diferente. Y entonces, ¿se cuadran y duraron de novios cuánto? 3 años y nos casamos en el 2013. Que Daniel se acaba de, mejor dicho, de hacer un discurso espectacular de todas las cualidades que tienes tú, de por qué es que te ama tanto, de la traga que tiene, por qué es que es. Después de 15 años que hable así, eso Sí. es una belleza. Te toca, Aide. ¿Cuáles son las cualidades de Daniel? ¿Por qué estás tan tragada tú también? Digamos que Daniel es una persona que lo que yo sea que diga y lo que sea que yo haga, a él le parece perfecto. Me ama profundamente y eso hace que yo también lo ame. O sea, valoro mucho el amor que me da, la tranquilidad, la paz, la disposición. Él es parcero, está para las que sea y para las que no también. Porque cuando yo estoy de malas, no quiero nada y él me da el espacio. O sea, bien. Es un tipo inteligente. Un tipo inteligente. Lo que yo necesito, él está ahí. Aide, ¿tú crees que tú encontraste eso después de, o sea, tú necesitabas pasar como por todos esos rollos y por todas esas cosas y por todas esas pruebas para estar así como estás hoy en día? Pues yo creo que los hechos por sí solos no hacen nada. Es lo que yo decido hacer con lo que me pasa. Es lo que yo decido donde me voy a parar frente a lo que me pasa. Porque lo que pasa es un hecho como cualquiera de la vida y como le puede pasar a cualquier persona. Es como yo lo asumo, como yo lo vivo. ¿Qué hago con lo que me pasa? ¿Qué hago con lo que vivo? Porque ahí es donde uno crece. Porque el tiempo no hace nada. Es lo que tú haces en el tiempo. ¿Qué haces con tu tiempo? ¿Cómo lo inviertes? ¿En qué lo inviertes? ¿Cómo eres mejor? ¿Cómo decides ser? Creo que ahí es donde radica realmente el aprendizaje importante. El aprendizaje que te lleva a crecer, a madurar, a ser humilde, a ser el ser humano que uno es. ¿Qué hacer cuando uno no sabe qué hacer con lo que le pasa? Cuando ¿Cómo uno sabe uno qué hacer con lo que le pasa? escuchándote adentro. Yo creo que todos tenemos un gran maestro adentro que a veces decidimos no escuchar.
Que se puede decir que es como intuición o algo así. Claro, tiene que ver con la naturaleza salvaje de las mujeres de las que habla Elsa Pincola. La intuición es algo que uno decide acallar o no, y en la medida en que tú escuchas esa vocecita y le das más valor, creo que te lleva por un buen camino. Aide, ¿en qué te vamos a ver ahorita? El año entrante, ¿en qué te vamos a ver? El año entrante, no sé todavía, yo voy un día a la vez. Vamos a ver el año entrante, por ahora disfrutar a Sebastián este mes que va a estar acá. ¿Sebastián ya tiene hijos o no tiene hijos? No, Sebastián no quiere tener hijos hoy. De pronto cambia de opinión, Tiene pero a viene a Freya, visitarte. tiene a Freya, a su gata. Y viene a visitarte, a pasar contigo diciembre. Viene él con Ivette, sí. Ok. ¿Y Su ninguno novia quiere? divina. No, Ivette tampoco. Ninguno de los dos quiere tener hijos hoy. Ella no pierde la esperanza de ser abuela. Aide, gracias por este espacio, gracias por ser tan generosa y habernos contado tantísimas cosas. Yo sí creo que hay un ejemplo de vida ahí muy grande y no sé si de pronto has pensado en escribir un libro, en hacer como algo más, como Sí, para... sí, tengo varios pensados por ahí en el congelador. ¿Qué es qué? Cuéntame aquí un pedacito que puedas. Tengo un pedacito de una serie que tengo Te iba a adelantada. decir, pero me arrepentí. Sí, tengo un pedacito adelantada, tengo un pedacito adelantado del libro. ¿Y esa No sé serie la dónde estás va. escribiendo tú? Sí, Wow. vamos a ver a dónde nos lleva. ¿Pero qué quieres? ¿Ponerla en una plataforma? Quiero sacarla ponerla en una independiente? plataforma, a ver qué, pues como voy un día a la vez, Laura. ¿Y una serie de tu vida o del hecho particular del Una estado? serie, sí, yo pienso que uno habla de lo que conoce, de lo que sabe, pero que también tiene que tener la sensibilidad para que sea comercial, para que conecte a la gente. Yo estoy totalmente convencida de que cuando uno hace un trabajo honesto, eso llega. Siempre. Entonces, pues, digamos que mi apuesta es por ahí. Aide, si tú sacas esa serie y ese libro, tienes que venir primero aquí y nos tienes que contar primero aquí. Bueno, Comprometidísimo. prometido. Gracias a ustedes por habernos acompañado hoy en la sala de Laura Cuña. Ella es Aide Ramírez con una historia de vida maravillosa. Gracias. Con ustedes nos vemos dentro de 8 días. Pórtense bien. Gracias a ti, Aide, Laura. gracias.